Judas, capítulo 1, es el único, solo trae un capítulo como tal, esta carta que escribió Judas. Entonces vamos a estar leyendo. Dice: Judas, siervo de Jesucristo, y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicado. Aquí, como vemos, Judas da un saludo y como en todas las demás cartas, siempre pues se presenta, ¿no? Él dice Judas. ¿Quién es Judas? Es un siervo de Jesucristo, igual que decía también el apóstol Pablo. Si usted se da cuenta, también él dice: yo soy apóstol de Jesucristo. Y dice: y hermano de Jacob, para que supieran cuál era el Judas que estaba escribiendo esta carta. Entonces hace otra referencia: soy hermano de Jacob. Entonces, recordemos que en la gran mayoría del Nuevo Testamento, así es como se presentan, ya sean los apóstoles o aquellos que escriben las cartas para las iglesias. Y dice: a los llamados y santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. ¿Para quién va esta carta? Pues para la iglesia, ¿no? Y acá le está diciendo: va para aquellos que siguen al Señor Jesucristo, aquellos que quieren seguir la palabra de Dios, aquellos que quieren escuchar el consejo de Dios, va dirigida esta carta. ¿Por qué el mundo, usted a veces dice, por qué el mundo a veces no escucha a Dios? Muy sencillo: porque no tiene ningún interés. Estas cartas, esta Biblia fue escrito a aquellos que están interesados por escuchar el consejo de Dios. Recuerde que cuando Jesús da sus parábolas, ¿por qué enseñaba con parábolas? La razón era que el que estaba interesado le preguntaba: ¿qué quisiste decir con esta parábola? Muchos comprendían el mensaje, pero no la practicaban para ellos, ¿no? Ese es el problema muchas veces, que nosotros creemos que las palabras que se predican en este libro van más dirigidos hacia otras personas que a nosotros, pero no. Acuérdese que la palabra no es para nosotros, es personal. Acuérdese que la salvación es personal. Yo no puedo ser salvo porque mi papá fue cristiano o mi mamá no. Acuérdese que el camino de seguir a Dios es porque nosotros tenemos que seguir a Dios y su consejo. Y dice: misericordia y paz y amor o sean multiplicados. Esta era la forma como saludaba Judas. Entonces ahora sí, vamos a entrar en el contexto. De aquí, a partir del versículo 3 al 4, está el propósito de por qué Judas escribe esta carta. Entonces dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribirlos acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirlos, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Ojo lo que está diciendo acá. Él dice que quisiera hablar sobre la salvación, pero tiene que escribir esta carta principalmente porque le estaba diciendo a la iglesia: tenemos que contender por la fe que nos ha sido dada. ¿Cuál ha sido esa fe? Pues es la doctrina que en su momento recibió la iglesia, estaba siendo desviada por ciertos hombres. Entonces, ¿qué es lo que quería hacer Judas con esta carta? Quería decirle a las personas que les llegara esta carta: venga, no deje que se tuerza la doctrina, hay que luchar por la doctrina, porque o si no van a cambiar todas las palabras y ya no se va a conocer cuál es el verdadero mensaje de Dios. Tenemos que mantenernos en lo que nos han enseñado los apóstoles, lo que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Hay que mantenernos porque hay unos hombres que quieren desviar la fe. Démonos cuenta que este problema de la sana doctrina y de la mala doctrina ha sido un problema de toda la historia de la iglesia. Y por eso nosotros, que somos creyentes, que creemos en Jesús, que creemos en esta Biblia, tenemos que luchar para que los consejos de Dios, lo que nos dejó acá Dios escrito, se predique tal como Él lo dejó y no por suposiciones de hombre. Porque démonos cuenta, hoy muchos dicen que hablan con Dios, pero cuando uno escucha lo que ellos han hablado, va en contra de las escrituras y Dios no se podría contradecir. Muchas veces cuando yo predico o predicaba sobre los falsos profetas, falsas profecías y todo eso, había gente que me decía: no, no haga eso porque eso no es amor. Pero si ustedes se dan cuenta aquí en la carta de Judas, ¿qué llama él? A que luchemos por lo que nos han enseñado. Entonces, ¿qué es lo que quiere Judas? Quiere decirle a la iglesia: venga, no deje que se tuerza la doctrina, hay que luchar por la doctrina, porque o si no van a cambiar todas las palabras y ya no se va a conocer cuál es el verdadero mensaje de Dios. Tenemos que mantenernos en lo que nos han enseñado.
tenemos que, si hay doctrina mala, tenemos que explicar a la gente que eso no está bien, que esa doctrina no tenemos que quedarnos callados, porque eso sería permitir que el evangelio se torciera. Entonces nosotros, como hijos de Dios, tenemos que luchar. ¿Por qué? La doctrina que hemos aprendido, ¿no? Entonces dice ahora el 4. Acuérdense que el 3 y el 4 es el propósito de escribir esta. ¿Cuál fue el propósito de esta carta? Entonces dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Es decir, cuando dice que encubiertamente, quiere decir que se hacían pasar como si ellos tuvieran la doctrina que tenían los apóstoles, pero cuando entraron estaban enseñando cosas que no iban conforme a la doctrina que nos enseñó Dios. Entonces dice, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Entonces está diciendo, ojo, porque un hombre que tuerce la palabra de Dios, que tuerce estas escrituras, dice, está condenado. ¿Por qué? Muy sencillamente porque uno dice, pero venga, si yo lo conozco desde hace 30 años y ha sido, digamos, en este tiempo, si lo trajéramos a este tiempo, sería, lo diríamos, ha sido cristiano, pero su doctrina no va conforme a la palabra de Dios, sino tiene otros intereses, dice la palabra que está condenado. Vean las palabras que son tan duras. Aún acuérdese que en el Antiguo Testamento y también el Apocalipsis cierran la palabra diciendo que nadie le agregue ni le quite a este libro. Eso nos dice Dios. Entonces nosotros tenemos que estar muy pendientes cuando existan falsas doctrinas. Si no sabemos, si no estamos seguros de lo que está enseñando ese hombre, tenemos que preguntarle a personas que sepan, en este caso, a nuestro pastor o alguno de las personas que le colaboran a él, alguno de los siervos que le colaboran a él, alguno de los que predicamos. Y si nosotros no llegamos a saber, pues vamos a decirle muy sencillo, no, pregúntele al pastor porque no sabemos. Pero siempre usted tiene que aconsejarse con personas que sepan la palabra de Dios. Nunca le pregunte a una persona que no sepa de la palabra de Dios porque le va a entrar esa a usted una confusión. Entonces dice, han sido de condenación. Hombres impíos. Dese cuenta que lo llama hombre impío, es decir, no tiene salvación. ¿Por qué no tiene salvación y por qué está condenado? Porque si la persona desvía la palabra de Dios para su propio interés o el interés que tenga, que no sea como Dios dejó esta palabra, simplemente no le ha creído a Dios, por eso es que está condenado, por eso es que Judas lo dice, condenado. Dice el 4 que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Qué terrible, mire lo que está diciendo. Convierten la gracia de Dios en libertinaje. ¿Por qué la convierten en libertinaje? Porque la acomodan a otros intereses que menos a la salvación, menos el de buscar a Dios. Por eso lo que llaman convierten en libertinaje. Desvían el propósito de la palabra de Dios para otros intereses. Y mire lo que están diciendo. Y sobre todo, ¿cuál era el problema que tenían? Niegan con esto, al hacer esto, están negando a Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Démonos cuenta que en el tiempo de Judas, démonos cuenta que ellos tenían mucho problema de que si Jesucristo era enviado por Dios, si Jesucristo era el Mesías, recuerde que muchos decían, no, Jesús no es el Mesías. Entonces, había mucha doctrina también de esto, de que no creyeran en Jesús, que no siguieran la doctrina de Jesús porque Jesús no era de Dios. Eso era lo que querían enseñar muchos de los judíos que no creyeron, sobre todo los líderes, hago la aclaración, porque recordemos que nosotros a veces decimos, no, es que los judíos no creyeron en Dios. No, es un error. La gran mayoría que no creyeron en él, pues una parte fueron líderes y fueron sacerdotes, escribas, fariseos. Algunos de ellos no creyeron y desviaron al pueblo, haciendo que no creyeran en Jesús. Pero démonos cuenta que otra parte sí creyó en Jesús. ¿Cómo qué judíos creyeron en Jesús? Sencillo, los 12 apóstoles. Pablo, después de Pablo, ¿quién más creyó? Timoteo, a Tito, y así muchos más siguieron el camino de Jesús. Entonces, ¿todos los judíos no creyeron en Jesús? No, no, no. Hay que tener cuidado con eso. Principalmente fueron los líderes de ese momento, que eran los líderes que estaban sobre todo en el templo. Esos fueron los que más rechazaron a Jesús y lógicamente a una parte del pueblo también lo seguía a ellos. Pero sí hubieron otros judíos que creyeron.
Algunos judíos, por eso les digo, creyeron en Jesús y otros no. Entonces tenemos que tener cuidado porque no fueron todos los judíos. Entonces dice que convierten el libertinaje de la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, gran problema de la iglesia siempre ha sido eso. Sobre todo la iglesia primitiva, fue que no querían creer en nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué más dice la palabra de Dios? Ahora entramos al versículo 5, del 5 al 7. Mas quiero recordarlos, ya que una vez los habéis sabido que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Entonces va a traer, ¿qué está haciendo Judas ahora? Judas ahora está diciendo, para que ustedes recuerden, ¿qué pasó con los hombres que no le creyeron a Dios? ¿Qué pasó con los hombres que no quisieron seguir a Dios? ¿Cuáles fueron las consecuencias? Entonces, primero comienza con el pueblo de Israel. Cuando lo sacó de Egipto, dice, aquellos que después no creyeron, dice, los destruyó. Acuérdese que el pueblo de Israel, mientras estuvo en el desierto, hubieron partes donde hicieron enfurecer a Dios y algunos murieron ahí. Pero acuérdese que el principal castigo que ellos recibieron fue cuando Dios les dijo, no van a entrar a la tierra. Ese fue el principal castigo. ¿Cuándo pasó esto? Cuando los dos espías, ¿se acuerdan? El pueblo le creyó más a lo que dijeron los otros espías que dijeron que no, que la tierra de Israel era mala, que allá habían hombres gigantes que los iban a destruir, porque ellos se veían como unas langostas. Dijeron, la tierra sí es buena en cuanto a que da buena producción, pero realmente la gente que allí está muy perversa y nos van a destruir, y el pueblo se quejó. Y entonces, ¿qué les dijo Dios? Ustedes no van a entrar a la tierra prometida porque no creyeron a mis palabras. Hubieron solo dos hombres de esos espías que sí creyeron. ¿Cuáles fueron? Josué. Y veámoslo en números 14, 28, 30. A ver, números 14, 28, 30. Dice, diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así yo haré con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados entre vosotros, de 20 años para arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Estos fueron los dos que creyeron que la tierra sí era buena y que había que conquistarla. Pero el pueblo le creyó más a quién, a los otros 10 de que la tierra era mala y por eso el pueblo no pudo entrar a la tierra prometida. ¿Qué dice Dios? Que cuáles podían entrar, a partir de qué edad podían entrar a la tierra prometida. Aquellos que tenían menos de 20 años iban a ser los que iban a heredar. Es decir, los hijos, la otra generación de los israelitas eran los que iban a entrar a la tierra prometida. ¿Pero por qué fue el castigo? Otra vez, porque no creyeron. Y eso es lo que nos está llamando Judas. Ojo, no se deje desviar por las falsas doctrinas, porque si usted se deja desviar, eso significa que usted no le ha creído a Dios y simplemente, muy sencillamente, y dése cuenta que él comienza diciendo en el versículo 3, diciendo que en la común salvación, entonces dice, quiere decir que usted nunca estuvo, nunca fue salvo porque nunca le creyó a Dios, simplemente. Y hablamos otra vez a Judas 1:6, que dice, y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Acuérdese que hay unos ángeles que se rebelaron contra Dios, lo que creemos nosotros en el cristianismo, se rebelaron. Entonces, ¿qué está diciendo Judas? Y acuérdese que si aún los ángeles tampoco le creyeron a Dios, porque si le hubieran creído no se hubieran revelado, también Dios los tiene para qué, para castigo. ¿Por qué? Por no creerles. Y dice, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Dese cuenta que Judas está haciendo referencia a lo mismo que dijo Pedro en segunda de Pedro 2:4. Leamos lo que dice. Está repitiendo las mismas palabras que dijo Pedro. Vamos a ver lo que dijo segunda de Pedro 2:4. Y demos cuenta que este capítulo de Segunda de Pedro 2 también habla sobre falsos maestros, falsos profetas, y démonos cuenta que acá Judas los llama impostores. Y dice,
Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados, ¿a qué juicio? A que Dios los va a llamar a cuentas por no creerle, simplemente. Segunda de Pedro, capítulo 2, perdón, segunda de Pedro, capítulo 2, es el paralelo prácticamente de Judas. Si usted mira, es muy parecido a lo que está hablando Judas, lo está hablando Pedro. Ahorita lo vamos a ver. Volvamos otra vez a Judas, versículo 7, dice, como Sodoma y Gomorra, la ciudad y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera, también estos señores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman contra las autoridades superiores. Entonces, dése cuenta, dice que así como Sodoma se perdió totalmente porque se dejó llevar por todos sus deseos, estos hombres, en el capítulo, el versículo 8 comienza a decir, de la misma manera, estos hombres comienzan a dañar el camino de la salvación, comienzan a dañar sus vidas, comienzan a dañar a otras personas que han creído en el Señor y ya las desvían. Entonces dice, ¿por qué? ¿Por qué hacen esto estos hombres? Porque lo hacen de su propia, así como se dice, concupiscencia, es decir, de sus malos deseos. Simplemente el evangelio lo tienen por ganancia, otra ganancia, mejor dicho, digamos como lo que pasa en este tiempo. Muchos falsos maestros, muchos falsos pastores lo están haciendo es porque por una ganancia. ¿Y qué están haciendo? Acá dice, mancillan la carne, es decir, dañan el testimonio dañan, o sea, su propio testimonio demuestra lo que hay en ellos, que son falsos, que son mentirosos, eso es lo que está diciendo. Estos hombres, Dios mismo los va a condenar, así como destruyó, no dejó entrar a la tierra prometida al pueblo de Israel que no creyó cuando salieron de Egipto, así también van a ser destruidos, así como tiene a los ángeles guardados para el juicio eterno, así también estos hombres Dios los va a llamar a cuenta para juicio, así como Sodoma y Gomorra que se dejaran llevar por todos sus deseos, solo por cumplir todos sus caprichos, así estos hombres van a ser castigados. Ojo, ¿por qué? Por desobedecer, por cambiar la palabra de Dios, por no creerle a Dios. Mire lo delicado que es cambiar, agregarle o quitarle a la palabra de Dios. Por eso cuando una persona dice, es que el Señor Dios, o por eso digamos los que se dicen profetas, es que Jehová Dios o Dios te dice, debe tener cuidado que esas palabras sí vengan de Dios, porque si no vienen de Dios, uf, está metiendo un problema con Dios. Acá está diciendo, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Oiga lo que está diciendo, rechazan la autoridad. ¿A quién están rechazando? A Dios. ¿Están rechazando a quién? A Jesús. Aquellos que dicen que Jesús no es el Hijo de Dios, que no es el Mesías, que no es el Salvador, están rechazando a Dios mismo. Y blasfeman, dice, de las potestades superiores. Grave. Se están metiendo en un problema grave porque no es que se metan, no es que se metan con una persona, no es que se metan con la misma palabra, sino se están metiendo con el mismo Dios, es lo que está diciendo Judas. O sea, es algo grave. Nosotros no nos hemos dado cuenta. Por eso yo los invito, cuando ustedes escuchen predicaciones, ojo, ojo con qué predicador escuchas, porque puedes estar escuchando un predicador que te puede estar desviando de la palabra de Dios y te puede estar sacando del camino de la salvación. ¿Y qué va a hacer este predicador? Va a hacer que tú rechaces la autoridad de Dios, rechaces su palabra, que tú dejes de creer en él. Y eso es lo delicado, eso es lo delicado de los falsos profetas. Dios solo no lo va a llamar a cuentas a ellos por no creerle a Dios, sino los va a llamar a cuentas sobre todo por cuánta gente desviaron, que no dejaron que continuaran en el camino de Dios. Por eso los va a llamar a cuentas. Entonces tengamos cuidado, por eso les digo, no escuchen tantos predicadores, escuchen predicadores que realmente sean de sana doctrina. Eso es lo importante. Examinen muy bien los mensajes. A veces no hay que enviar todos los mensajes que nos envía todo el mundo. Hay que mirar si ese mensaje viene conforme
a la palabra de Dios, porque muchos le agregan y otros le quitan, entonces hay que tener cuidado. Yo antes de enviar un mensaje de otro pastor, tengo que escuchar bien si es sana doctrina, si va conforme al propósito de Dios, conforme a lo que nos ha enseñado nuestro pastor, o si no, no lo envío, porque puede ser una piedra de tropiezo para alguien. Alguien se puede desviar por un mensaje de estos. Entonces tengamos mucho cuidado, ¿no? Ahora dice el 9. Entonces viene diciendo, rechazan la autoridad en el 8 y blasfeman de qué? De las potestades superiores. Entonces acá estamos viendo el carácter de qué? De estos hombres, de estos falsos maestros, de estos falsos profetas. Entonces dice, entonces hay que tener cuidado con eso. Entonces dice el 9, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. ¿Qué es lo que dice? Entonces dice, pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conoce se corrompen como animales racionales. Ahorita vamos a ver que, digamos, en Timoteo y sobre todo en segunda de Timoteo, se habla mucho, Pablo habla mucho de que hay hombres que abstienen de que el hombre no se case, hay hombres que abstienen de ciertos alimentos. Esto es lo que está diciendo Judas. Ahorita estos hombres, como se dicen que el mensaje les llega directamente de Dios, entonces creen que pueden cambiar la palabra. Quizás estos hombres comenzaron bien, pero se comenzaron a desviar cuando creyeron que Dios les está hablando directamente. Pero sobre todo acá está diciendo que la gran mayoría se desvía es por los deseos que hay en su corazón. La gran mayoría se desvían o ya sea por el poder o por el dinero, lamentablemente. Les dice, estos son peores porque blasfeman de cuantas cosas no conocen, o sea, se inventan cosas que Dios no ha hablado, que Dios no ha dicho. Y lo peor, muchos por no estudiar la palabra de Dios. Porque si gran parte de personas están con estos falsos maestros o estos falsos profetas, es por una simple, sencilla razón. Porque si ellos leyeran la palabra como es, si la estudiaran como es, se darían cuenta que lo que está diciendo este hombre no es correcto y de una vez dirían, no, eso está mal. Pero como no saben, porque el problema de hoy muchos, no de todos, hago la aclaración, es que quieren que nos den las cosas masticadas, pero no queremos estudiar la palabra de Dios. Y ahí es donde nos engañan, porque si no conocemos, pues nos comemos el cuento de todo lo que diga. Y muchos dicen, no, pero es que si lo dijo tal pastor, así es. Eso no es lo que diga un pastor, es qué dice la palabra de Dios sobre eso. Tenemos que tener en cuenta eso. Tenemos que ser como los de Berea. Acuérdese que aun cuando Pablo predicaba, ¿quién era Pablo? Él lo dice, yo soy fariseo de fariseos, estudié con Gamaliel. Mejor dicho, Pablo era el hombre más preparado en la palabra de Dios. Pero aún así, estos hombres, ¿qué hacían? No porque sea Pablo vamos a comer todo el cuento, vamos a mirar en las escrituras, en lo que nos dejó en el Antiguo Testamento, si todo lo que está diciendo Pablo sobre este camino es cierto. Y comenzaron a investigar y dijeron, oiga, Pablo tiene toda la razón. Y comenzaron a creer. Así tenemos que ser nosotros. Por eso es muy importante que cuando alguien predique, usted tenga la Biblia en mano. Por eso es muy importante que cuando alguien predique, no predique solo sobre un versículo, porque a veces cuando predicamos sobre un versículo, los hombres lo desvían. Es muy importante que el estudio sea completo, sea del capítulo, del libro, del texto, ante contexto. Todo esto nos lo ha enseñado nuestro pastor y lo enseña la hermenéutica. Entonces hay que hacer bien, tienes que hacer bien el estudio de la palabra de Dios para que no te engañe. Si hay algo que no te cuadra, con más veras tienes que ir a estudiar eso que ese hombre enseñó, si no está conforme a la sana doctrina. Entonces dice, pero estos blasfemos, el 10, estos blasfeman de cuantas cosas no conocen. ¿Por qué? Porque se las inventan. Y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Démonos cuenta que de este libro, ¿cuántas religiones han salido? De solo este libro, no estoy hablando de otras religiones que no se basan sobre este libro, sino solo este libro, póngase a pensar cuántas han salido. ¿Mm? Solo así las que conocemos más, que son más conocidas. Está el judaísmo,
están los testigos de Jehová, están las adventistas, estamos nosotros los cristianos, pero entre el cristianismo, acuérdense que hay los protestantes, están los pentecostales, bautistas, carismáticos, reformados. Hay muchas que han salido de este libro, de ese cuento. ¿Y todo por qué? Porque tenemos que saber si esa religión se basa conforme a lo que está escrito en el libro, no conforme a lo que dijo el libro, sino conforme a lo que está en la palabra de Dios. Eso es lo importante. Vayamos ahora al 11. Entonces, dice, hay de ellos, mire lo que está haciendo una advertencia, hay. Acuérdese que cuando la Biblia utiliza el hay es algo grave. Dice, hay de ellos, porque han seguido el camino de Caín. ¿Cuál fue el camino de Caín? De que sus obras son malas. Ese era el camino de Caín. Vamos a verlo en Génesis 4:3-8. ¿Por qué Dios rechazó el sacrificio de Caín? Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo el fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿Cómo miró Jehová la ofrenda de Abel? Con agrado, dice. Pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Es decir, Caín dijo, a Dios no le gustó esto. Y se puso bravo. Pero ¿por qué Dios no recibe mi ofrenda si se la traje con tanto sacrificio? Entonces la palabra misma nos va a explicar por qué no le agradó la ofrenda de Caín, dice el 6. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Te está preguntando, ¿qué pasa? ¿Por qué estás bravo? Entonces le dice el 7, si bien hicieres, oiga, ¿por qué no le agradó la ofrenda de Caín? Porque no hacía lo bueno. Es decir, estos falsos profetas, estos falsos maestros, estos intrusos que se metieron en, en ese tiempo, en el tiempo de Judas, no están haciendo lo bueno. Por eso es lo delicado de que se desvíe la palabra. Es decir, el hombre o la iglesia que ha desviado la doctrina por ganancias deshonestas, por falsas profecías, le está diciendo Dios, eso no es bueno. Y ojo, ojo porque eso lo voy a castigar. Y dice, si bien hicieras, le está diciendo a Caín, no serás enaltecido. Ojo que Dios la que le está diciendo a Caín, está diciendo, ven, arrepiéntete. Eso es lo que le está diciendo a Caín. Dios, acuérdese que siempre nos da a todos los hombres arrepentimiento. Por eso yo les decía, la gracia siempre ha existido. La mayor gracia vino con Jesús, exactamente. Pero la gracia siempre ha existido. Acá Dios le está dando a Caín la oportunidad. Ven, yo quiero recibir tus ofrendas. Pero ¿qué tienes que hacer? Haz lo bueno y verás que tu ofrenda también va a ser agradable. Acuérdese que más adelante, con los profetas, Dios le dice al pueblo de Israel, a mí de qué me sirve que usted me traiga becerros, de qué me sirve que ustedes me traigan las ofrendas, de qué me sirve que ustedes me traigan los diezmos, si ustedes no están haciendo lo bueno. Tus ofrendas, tus fiestas solemnes, le dice Dios, son menospreciables. ¿Por qué? Porque ustedes no hacen lo bueno. Yo no quiero, él dice, ¿acaso a mí me sirve el cordero para comérmelo? No. ¿Acaso me sirven a mí los diezmos? No, porque Él es el dueño de todo. Él no necesita de nada. Entonces le dice, para que tu ofrenda sea agradable, también lo dice allá con los profetas, dice, para que tu ofrenda sea agradable, haz el bien. Y hoy Dios nos dice eso. ¿De qué te sirve tú conectarte todos los días a las predicaciones? ¿De qué te sirve ir el domingo? ¿De qué te sirve diezmar? ¿De qué te sirve orar todos los días si no estás haciendo lo bueno? ¿Qué quiere Dios? Sí, lógicamente que hagas lo anterior, pero principalmente quieres que tu vida esté pasada conforme a la palabra de Dios, que tu vida esté dando frutos, que tu vida sea testimonio para otros, que si hay falsa profecía que tú puedas decirle, no, eso está mal, que si hay falsa doctrina, tú puedas corregirle. Eso es lo que quiere Dios. Y ahora sí dice Dios, ahora sí, tráiganlo sus diezmos, sus ofrendas. Y acá él le dice, ahora sí, si tú corriges tu mal proceder, yo voy a aceptar tu ofrenda. ¿Y se arrepintió Caín? Démonos cuenta que no dice,
Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. ¿Cómo así el pecado está a la puerta? Es muy sencillo. Si tú quieres pecar, peca, porque ahí es tu voluntad, es tu libre albedrío, es lo que tú quieras hacer. Con todo esto, a ti será su deseo de darse cuenta y tú te enseñorearás de él. Tú eres el que escoge si quieres pecar, le está diciendo Dios a Caín. Y dijo a Caín a su hermano, salgamos al campo, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Dios le dio la oportunidad de arrepentirse a Caín y quiso Caín, no quiso escuchar a Dios. Y así son estos hombres. Conocen, porque démonos cuenta que muchos conocen, pero por el interés, por la avaricia, por los intereses que tengan, no sé cuál será el interés de algunas iglesias, corrompen el camino de Dios y sabiendo que eso está mal, lo siguen haciendo. ¿Por qué? Porque no le creen a Dios. Y quizás ni creen en Dios, porque si creyeran en Dios, no harían eso mal. Entonces, por eso me gusta un dicho que decimos, no está en la Biblia, pero dice, en el cielo va a haber muchas sorpresas, porque vamos, cuando lleguemos allí, cuando estemos con Dios, quizás muchos no estén allí por sus obras, por lo que hacían, por lo que decían. Terrible. Volvamos otra vez a Judas 1:11. Dice, hay de ellos porque han seguido el camino de Caín. Entonces, ¿cuál es el camino de Caín? De que hacen obras malas, sus acciones son malas y no las quieren corregir. ¿Caín la quiso corregir? No, te das cuenta que mató a su hermano. Dice, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. ¿Quién es Balaam? Acuérdese. Un, un supuesto profeta que le pagaron para que maldijera al pueblo de Israel. Y sabiendo que él no podía maldecir al pueblo de Israel porque conocía que Dios iba con el pueblo, él lo quería maldecir solo porque por las ganancias deshonestas. ¿Te das cuenta? Hoy por eso es que muchos engañan a otros diciendo, pero solo porque, por el dinero, por eso es que le dicen, vende tu casa que Dios te va a dar una mansión. Trae esa parte de lo que vendiste de tu casa acá a la iglesia. Pero ahí vemos un problema. Aquellos, los hermanitos, son los que se empobrecen y el único que se enriquece es ese líder. ¿Por qué? Porque esa palabra no viene de Dios, está torcido la palabra. Por eso donde te vendan un evangelio, es más, una vez escuchaba que una iglesia vendía los salmos. ¿Quieres tal salmo? Trae yo no sé cuánta plata, o me voy a inventar 50.000 pesos, tráelo. Ese pastor o ese líder que puso eso, Dios lo va a disciplinar porque en ningún momento Dios vende su palabra. ¿Mm? ¿Sabes? ¿Sí? ¿Se da cuenta? Están siguiendo el camino de qué? De Balaam. Y perecieron, y otros, dice, y otros perecieron en la contradicción de Coré. ¿Qué fue Coré? Coré ¿cómo les digo? Se rehusó a seguir la autoridad, en este caso, de Aarón y Moisés. ¿Qué dijo Coré? ¿Acaso solo por Moisés y Aarón Dios ha hablado a este pueblo? No, Dios puede hablar por muchas otras personas. Es decir, ellos ya no querían que Aarón y Moisés lo siguieran y se rebelaron. Y al rebelarse no se rebelaron contra Moisés y Aarón, sino se rebelaron contra quién? Contra Dios. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacen estos hombres? Estos que predican falsas doctrinas, que son falsos profetas, estos falsos pastores, simplemente están en contra de Dios, se están rebelando contra Dios. Eso es lo que nos está diciendo la palabra. Estos hombres van en contra de Dios y el que va en contra de Dios ya sabe cuál es el camino que le espera, está diciendo Judas. Dice el 12 ahora. Estos, mire lo que dice, estos son manchas en vuestros ágapes que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, ¿sí? ¿Cuál es el único interés? Un pastor que le gusta robarle la plata a las personas. ¿Cuál es el único interés? Él mismo, él no le importa las ovejas. Porque dice la palabra, el pastor da la vida por sus ovejas. En cambio, este le saca lucro a las ovejas. Gracias a Dios que tenemos un pastor de sana doctrina en nuestra iglesia. Gracias a Dios que nuestra iglesia es de sana doctrina. Nuestra iglesia no está interesada del dinero de las ovejas. No está interesada en la lana, y sí como se dice, no está interesada en la lana de las ovejas, sino está interesada de la salvación de las ovejas.
somos afortunados porque muchos están en el error y no se dan cuenta. Y allá siguen dando plata y plata y no les llega, pero por la ambición, lógicamente estas personas también están cegadas por la ambición, entonces no se dan cuenta que están en una sana doctrina. Entonces cuando usted le dice, eso no es correcto, entonces yo dice, ay, ¿cómo va a hablar del siervo, del pastor? Y ahí se queda. Pero también porque también andan en la ambición de ellos, de ganar plata de una manera fácil en muchas ocasiones. Dice, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los nubes sin agua. Cuando usted ve por lo general una nube y que esté bien gris, ¿usted qué dice? Va a llover. Imagínense una nube sin agua. Llevadas de acá para allá por los vientos. Árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Dice 2 veces muertos. Quiero leerla en la traducción lenguaje actual. Me gusta más cómo la trae esta. Usted dirá, pero ¿por qué Alejandro molesta tanto con la traducción lenguaje actual? Es porque trae un mensaje más moderno, más contemporáneo, un lenguaje. Por eso me gusta más. Dice, es una vergüenza que esas personas vayan a sus fiestas de amor, pues comen y beben sin ningún respeto. Son líderes que solo se preocupan de ellos mismos. Son como nubes sin agua que el viento lleva de un lado a otro. Se parecen a los árboles que no dan fruto, pues han sido arrancados de raíz y están totalmente muertos. ¿Sí ve? Si a ti te gusta todavía escuchar un falso maestro, un falso pastor, un falso predicador, ojo porque esa persona no tiene fruto para ti. Ojo porque si tú sigues escuchando a un hombre así, tú no vas a crecer. Debes tener cuidado de eso. Eso es lo que nos está diciendo Judas. 13. Volvamos otra vez a la Reina Valera. Dice, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Simplemente van a recibir su merecido por desviar la palabra. Miremoslas en la lenguaje actual. Son gente violenta. Dese cuenta que en muchas de estas iglesias le dicen a la persona, si tú te vas de mi iglesia, vas a entrar en maldición por irte en contra mía. Si tú hablas mal de mí, o sea, de la falsa doctrina, Dios te va a castigar. Entonces se cuenta que se vuelven salvajes para que no los descubran la verdad. Por eso es que amenazan a las personas. Y dice, todos pueden ver lo malo que hacen, dice el 13, pues sus maldades son como la espuma de las violentas olas del mar. O sea, sus frutos se demuestra que son, sus frutos se demuestran que son malos. Por eso Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Son como estrellas perdidas, condenadas a viajar siempre a la más terrible oscuridad. Acá está poniendo de ejemplo las estrellas. Dice que se van a perder, hay unas estrellas que se pierden en la oscuridad. En pocas palabras se les está diciendo, estos hombres ya están perdidos, ya tienen marcado su camino, porque conociendo la verdad predican otras cosas que van en contra de Dios. Vea que es grave. Nosotros lo hemos tomado como si fuera algo, o muchas veces nos dicen, no, es que usted no tiene amor. No, 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 no es amor. Es que si yo dejo que otras personas sigan en ese error, también van a seguir el mismo camino de ellos. Se van a rebelar contra Dios, van a ir en contra de la palabra de Dios y van a enseñar lo que Dios no ha enseñado. Es algo grave. Por eso Judas, Pablo, Pedro, Juan atacaban los falsos maestros. Mírenlo en todas las cartas siempre están hablando de que había hombres que querían cambiar y sobre todo lo más preocupante es aquellos que quieren rechazar el señorío de nuestro Señor Jesucristo, de que Él no es el Mesías, de que Él no es el Salvador prometido. Ahí está peor de grave. Eso está sobre todo en la carta de los hebreos, ¿no? Cuando le dice a los, ojo porque esa carta es para los judíos o para el pueblo de Israel, les dice, ¿cómo perderemos esta salvación tan grande? ¿Qué le está diciendo el autor de ese libro? Está diciendo, hey, ustedes que son judíos, a través de esa palabra deberíamos haber descubierto al Mesías, a Jesús, pero no lo descubrieron. Y si ustedes rechazan a Jesús porque la palabra de Dios habla de Jesús, habla del Salvador que iba a venir, ustedes se van a perder. Es lo que le está diciendo a los judíos. Sigamos ahí otra vez en el
ahora en el 14, en la Reina Valera, y dice el 14. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, es decir, todo lo que ha creado que está lleno el cielo, para hacer juicio contra todos, es decir, los ángeles, ¿no? Para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Cuando alguien le agrega y le quita la palabra de Dios que no viene de Dios, ojo lo que está diciendo, pecadores impíos han hablado contra él. Pecadores impíos. Miremos cómo dice la traducción lenguaje actual. Viene para castigar a todos los que hicieron el mal y castigará a todos los pecadores que lo insultaron. Uf, es un insulto para usted, ¿ah? Pues el que desvía la palabra de Dios está insultando a Dios. Terrible. Por eso les digo, nosotros vemos como, no, pues Dios tenga amor de ese hombre y ojalá se arrepienta. Sí, ojalá se arrepienta. Pero el problema es que conociendo la verdad, desvíen la verdad y no quieran cambiar la verdad. Ahí es donde está el problema. No es falta de amor, es falta de que se arrepientan, así como le dijo Dios a Caín, arrepiéntete, haz cosas buenas. Dios no quiere que las personas se condenen, pero las personas tienen que decidir si quieren cambiar o no ese cambio. Dice el 16, estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos. Por sus frutos los conoceréis. El pastor que les digo que le gusta vender los salmos, ya sabe que este pastor es un qué, avariento, solo le interesa la plata. Aquel que dice, es que Dios me habló, pero Dios no ha hablado. Este hombre quiere presumir que es un hombre que Dios ha escogido como así estilo Moisés o los 12 apóstoles. Está presumiendo algo que Dios no ha hecho. Dicen, estos son murmuradores querellosos que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Es decir, ¿por qué quieren hacer esto? Ellos, cuando dice que está adulando a las personas, ellos le dicen, es que Dios tiene lo mejor para ti, es que tú eres lo mejor. Les gusta adular a las personas, pero no con el interés de que sean salvas, sino con el interés de sacar algún provecho. Sobre todo el mayor provecho es lo material. Démoslo cuenta que esto pasa mucho en la política, ¿no? Ahora en el 17. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstolos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué nos llama a Dios? ¿A buscar nuevas revelaciones, nuevas interpretaciones? No, nos dice, lo principal para que tú no te desvíes, lo principal para que tú sigas en el camino correcto, ¿qué es? Que te mantengas en esta palabra. Muchos quieren cosas novedosas en la iglesia, traer ahí sí, como dijeron una vez, el mundo a la iglesia y no la iglesia en el mundo. ¿Cuál es lo correcto? Lo correcto es la iglesia en el mundo y no el mundo en la iglesia. Traen cosas nuevas para impactar a la gente, pero realmente lo que nos los están llenando es la palabra de Dios. Dice Dios, para ser verdaderos discípulos, después de que sean discípulos, pasen a ser verdaderos maestros, que puedan enseñar, o sea, maestros que enseñen la palabra de Dios, se necesita que se enseñe esta palabra tal como Dios la dejó, sin cambios, sin modificaciones. Lo único que cambia a una persona es esta palabra. Lógicamente, si la persona la quiere aceptar, porque a través de ella nos habla quién, el Espíritu de Dios. Y dice el 18, los que os decían, en el postrer tiempo hablan burladores. Entonces, dése cuenta que está haciendo referencia quizás de Pablo, está haciendo referencia quizás de Pedro, está haciendo referencia de los apóstoles. Dice, los que os decían en el postrer tiempo hablan burladores y andarán según sus malvados deseos. O sea, ya lo habían advertido. Entonces le está diciendo, no se sorprendan que esto esté pasando. Y hoy Dios nos está diciendo, no se sorprenda que hayan pastores que sean ladrones. No se sorprenda que hayan falsos profetas. No se sorprenda que hayan falsos mesías, porque esto ya no lo había advertido la palabra de Dios. Si usted conoce la palabra de Dios, no se tiene que sorprender. Es como el Apocalipsis. La gente dice, ay, tenaz que esto vaya a pasar lo del Apocalipsis.
No, Dios nos dejó el Apocalipsis para que usted esté advertido y no lo sorprenda día que llegará a venir. Lógicamente, ya sabemos parte de que nosotros cuando venga Jesús no vamos a pasar por esto. Pero los que no saben, pues se asustan, sencillamente. 19. Estos son los que causan divisiones. Dese cuenta, una falsa doctrina, un falso pensamiento, un falso profeta causa división en la iglesia. Por eso les digo, no escuchen tantas enseñanzas. Miren que solo escuchen enseñanzas de hombres que den verdadera doctrina, porque los pueden desviar. Y no solo eso, vas a crear división en la iglesia porque tú vas a decir, tal persona dice esto, yo no creo lo que dicen en esta iglesia porque tal persona dice esto, y ahí comienza la división. Lógicamente la iglesia, nuestra iglesia siempre está examinando que lo que estemos enseñando vaya conforme a las escrituras y si tenemos que corregir algo, lo corregimos. Pero no vayas a implementar una falsa doctrina en la iglesia. Si tienes duda de algo, como te lo dije al principio, pregúntale al pastor. Es lo mejor para que no vayas a caer en una mala enseñanza. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Está diciendo ese pastor que está robando, ese falso profeta que está hablando en el nombre de Dios, no tiene el Espíritu Santo. Y tú dirás, no, pero yo creo que sí. No, pues acá la palabra lo está diciendo. No lo tiene, porque si está cambiando las palabras de Dios, no va conforme a Dios. Ya, no tiene el Espíritu Santo. Por eso es que desvía, porque si tuviera el Espíritu Santo, no haría eso. Eso es lo que nos está diciendo acá la palabra de Dios. 20. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe. Ojo porque acá está tomando la fe. ¿De qué forma? Está diciendo, está hablando lo que tú aprendiste, lo que nos enseñaron los apóstoles, lo que nos enseñó Jesús. En eso tenemos que estar edificándonos, no buscando nuevas revelaciones, no buscando nuevas cosas, no haciendo nuevas cosas, sino edifíquese. Lo único que puede edificar a la iglesia es esta palabra. Ya, simplemente. Eso es lo que está diciendo. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, edifíquese sobre lo que ya le han enseñado. Ahí lo importante es lo que les digo, de que ustedes tengan la Biblia. Ahí lo importante también lo que les digo, de que ustedes también, el pastor nos lo ha dicho, de que escribamos. Y si tú no escribes, escuche la prédica varias cosas porque tú no aprendes todo. Yo a veces escucho una predicación entre de 2 a 4 veces, porque hay muchas cosas que de pronto no se le pasan. Y así la interiorizo esa predicación. Dice, pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu. Algo muy importante, la oración también. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. ¿Quién nos llama ahora Judas? Hey, manténgase en la fe, manténgase en lo que se le han enseñado, porque un día vendrá Jesucristo y nos llevará con él. Si nosotros retrocedimos, como dice un apóstol, a Dios no le agrada a los que retroceden. Eso no le va a gustar a Dios. Tenemos que mantenernos. ¿Cuánta gente que tú has conocido, que ha conocido el camino de Dios, ha retrocedido? Eso no le agrada a Dios. Pero ojo, tenemos que orar por ellos, por los que han retrocedido, porque mire lo que ahora nos va a decir. 22. Algunos que dudan, convencerlos. Si hay alguno que está dudando, no, yo como que me voy a ir a otra doctrina que no es buena, entonces tú le vas a decir, tienes que tratar de convencerlo, mire, eso no es bueno, hay que volverlo a traer. Dice, a otros salvar arrebatándolos del fuego, es decir, porque si caen en esa doctrina, van a dejar en creer en Dios y ya perdidos totalmente. Entonces dice, rescátelos del fuego, no dejen que se pierda aquellos que se están desviando sana doctrina. Si tú conoces a un cristiano que no va a una iglesia que no es de buena doctrina, sácalo de allá, trata de arrebatarlo, dile, miren, esta iglesia se está predicando mal porque la palabra de Dios dice, oremos por ellos. El pastor me decía, un hermano que llegó a los caminos de Dios y se desvió para otra doctrina, él decía,
Él me decía este domingo, hay que rescatarlo. Dese cuenta, él está cumpliendo lo que está diciendo Judas. Me decía, hay que irlo a visitar nuevamente. Tenemos que ir allá, me decía. Eso es lo que nos llama Judas. Tenemos que rescatar. Si realmente amamos a Dios, amamos la iglesia, tenemos que rescatar a aquellos que están en sanas doctrinas para que no vayan a caer en el fuego, como le dice la palabra. Y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Tenemos que ser misericordiosos, así como nuestro Señor fue misericordioso con nosotros. Y ahora se despide con una frase, acá dice doxología, con una alabanza, él se despide, o con una adoración, o con un canto, o con una frase, con una bendición, se despide diciendo, y aquel que es poderoso para guardarlos sin caídas. Ojo, acuérdese que nadie nos puede arrebatar de la mano de Dios, pero nosotros tenemos que estar con Dios, querer estar con Dios, y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora por todos los siglos de los siglos. Amén. Los invito a que lean Segunda de Pedro del 2, Segunda de Pedro 2, lea todo Segunda de Pedro 2, trata del mismo tema. Haga de cuenta que lo que dijo Judas es muy parecido a lo que dijo Pedro. Y también los invito a que lean Primera de Timoteo 4, del 1 a 5. También es muy parecido. Es muy parecido, aunque es más corto, pero es muy parecido a lo que ellos dicen. Quiero que por último leamos, venga a ver si lo encuentro, el versículo. Sí, Ezequiel capítulo 13. Vamos a ir un momentico antes de que acabemos. Vamos a ver Ezequiel y después vamos a Apocalipsis. Mire lo que habla en el Antiguo Testamento a los hijos de Israel cuando se aparecía un falso profeta. Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel. Mire que no está diciendo que había un solo profeta, había muchos profetas. Dice, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan y di a los que profetizan de su propio corazón. Ojo, porque hoy en día hay muchos profetas que profetizan de qué? De su propio corazón. Es decir, que la palabra no viene de Dios, sino viene de ellos. Por eso me da risa porque muchas veces aquellos que profetizan le profetizan es a personas que conocen y hablan de su vida, de lo que hacen y todo eso. Pero cuando llega una persona nueva no puede profetizar porque no sabe nada de él. Dice que profetizan de su propio corazón, oí la palabra de Jehová. Mira lo que le dice Dios a los falsos profetas. Así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Como zorra en los desiertos fueron tus profetas, oh Israel. No habéis subido a las brechas ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel para que resista firme en la batalla del día de Jehová. 6. Vieron vanidad y adivinación mentirosa. ¿Cómo tú sabes o cómo sabían en el tiempo antiguo que era un verdadero profeta? Dios les dijo, si lo que profetiza se cumple, esta es palabra de Dios, pero si no se cumple, ojo, porque esa palabra no viene de mí y tenían que apedrearlos, tenían que matarlos de una vez, porque estaban hablando en nombre de Dios, pero no era Dios el que hablaba. Vieron vanidad y adivinación mentirosa, dicen, han dicho Jehová y Jehová no los envió. Con todo, esperan que Él confirme la palabra de ellos. No habéis visto visión vana, ojo porque esa visión es vana. Y no habéis dicho adivinación mentirosa, pues ¿qué decís? Dijo Jehová, no habiendo yo hablado. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto vosotros habéis hablado vanidad, ya habéis visto mentira, por tanto de aquí yo estoy contra vosotros, dice Jehová el Señor. Entonces, ¿qué nos dicen muchos hoy? Ay, no, tenga el amor. No, si conoció la verdad y la desvió, a Dios no le agrada a este hombre, porque está haciendo que muchos se desvíen. Esa es la razón. Dice el 9, estará mi mano contra los profetas que ven vanidad y adivinan mentira. No estarán en la congregación de mi pueblo, ni serán inscritos. Oiga lo que va a decir. Ojo, ojo con esto que va a decir, que nosotros lo conocemos muy bien. Dice, estará mi mano contra los profetas que ven vanidad. O sea, Dios mismo los va a castigar y adivina mentira.
no estarán en la congregación de mi pueblo, ni serán inscritos en el libro de la casa de Israel, ni a la tierra de Israel volverán, y sabréis que yo soy Jehová. Si por cuanto engañaron a mi pueblo diciendo paz, no habiendo paz, y uno edificaba en la pared, y he aquí que los otros la recubrían con lodo suelto, y a los recubridores. Bueno, dejémosla hasta ahí. Cielo, lo grave que es hablar cosas que no son, que van en contra de Dios. Por eso que dice la palabra, ni le agregue ni le quite. Por eso es que el pastor nos ha enseñado. Tenemos que estudiar muy bien la palabra, tenemos que estudiar la cultura, las costumbres de ese tiempo, porque si no vamos y decimos una herejía. Vamos a ver por último, Apocalipsis 22:19. Mire cómo va cerrando este libro. Apocalipsis 22:18. Dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno, si alguno, añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritos en el libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Prácticamente cita uno de los versículos de Ezequiel 13, de ese cuenta. Él le decía a los falsos profetas, yo no los escribí en el libro de Israel. Y mire lo que está diciendo, Dios quitará su parte del libro de la vida. ¿Si se da lo cuenta lo grave? Por eso lo te digo, ojo con seguir escuchando falsos maestros, falsos apóstoles. Ojo, porque te puedes desviar. A ellos ya les espera un fin. Dios mismo ha determinado qué va a hacer con ellos. Pues tengamos cuidado. Bueno, pues, ¿qué nos enseñó Judas? Defendamos la sana doctrina. Si escuchamos falsa doctrina, tenemos que defender lo que hemos aprendido de nuestro Señor Jesús y los apóstoles. Acuerda que son los fundamentos. No nos podemos dejar desviar. Por eso, dejemos de buscar tantas revelaciones o profecías. Escuchemos qué dice la palabra de Dios, porque ahí hay muchas promesas que nos sirven también a nosotros.